Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de la iglesia como cuerpo. ¿Qué quiere decir eso de que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Yo creo que si no entendemos el concepto de cuerpo, difícilmente podemos entender el proceso de crecimiento espiritual y menos aún los factores de dependencia y sujeción a las autoridades que Dios ponga. No podemos obviar una de las doctrinas más importantes en la vida práctica de la iglesia como cuerpo de Cristo. Así que este es nuestro análisis de hoy. Hoy vamos a preguntar y contestar esta pregunta. ¿Por qué la iglesia es el cuerpo de Cristo? El texto clave que quiero analizar está en 1 Corintios 12:27. Dice la palabra: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Noten la palabra particular. Tiene mucho sentido. Pero definamos primero qué es un cuerpo. Es un conjunto de las partes que forman un ser vivo. El cuerpo consta por lo general de cabeza, tronco y extremidades. La anatomía es la ciencia que estudia esta estructura, su forma, sus relaciones entre las diferentes partes del cuerpo de un ser vivo que trabaja en armonía. Se define como un ser vivo todo lo que nace, crece y se reproduce en el reino animal o en el reino humano. En el reino humano existe un cuerpo animal y un cuerpo espiritual, según lo enseña el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Habla de que se siembra un cuerpo animal, sea físico, y se levanta un cuerpo espiritual. Y habla de un cuerpo animal y de un cuerpo espiritual. Pero hoy vamos a hablar del cuerpo natural o animal. ¿Cuál es el principio de la vida? Bueno, todo ser vivo que nace pasa por diferentes etapas, según el crecimiento y la especie. Este es el concepto fisiológico que está muy bien analizado por la biología. Al comparar la iglesia con un cuerpo físico, se está hablando de un organismo viviente que tiene diferentes etapas, que experimenta todo un proceso a lo largo de su existencia. Un proceso que envuelve, tanto en el sentido teológico bíblico, el plan de Dios para lograr una vida cristiana y formar una iglesia. Hablando físicamente, nosotros pasamos por 5 etapas. La etapa del bebé, del niño, del joven, del adulto y después del anciano. ¿Cuándo comienza la vida cristiana? Cristianamente, ¿cuándo comenzamos a ser cristianos? Indudablemente cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el nacimiento físico es una cosa, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo que nace de nuevo es otra cosa. Es la parte espiritual en nosotros. ¿Cuál es el sentido biológico de ser un bebé o un niño, humanamente hablando? Bueno, pues el niño cuando nace depende 100% de sus padres. Los primeros años es completamente indefenso, no puede valerse para nada. Si no le dan la comida, se muere de hambre. El primer alimento que recibe el niño cuando nace es la leche materna. Y después, cuando va creciendo y le empiezan a salir los dientes, vienen las viandas. Sus padres aprenden a hablar y él aprende a hablar como hablan sus padres.
y le enseñan a valerse lentamente. Debe ser protegido en su crecimiento de los peligros cuando camina o empieza a caminar, los peligros de la escalera o de objetos delicados. Y otra cosa muy importante, los padres tienen que moldear el carácter y enseñarle al niño los valores, la disciplina y el respeto. Los padres tienen que desarrollar la capacidad cognitiva, física y de experiencias para brindarle al niño un crecimiento sano. Desde el vientre tienen que amarlo y darle todo lo que necesita, estimularle y enseñarle a valerse por sí mismo lentamente. Así que este principio biológico y natural lo aplicamos a la parte espiritual. Es el principio para formar discípulos. Porque si nacemos de nuevo, espiritualmente hablando, nuestra primera etapa de cristiano es la infancia. Es por ello que en esta etapa necesitamos de unos padres que nos cuiden, nos den el primer alimento espiritual, que es la leche, simbolizada por los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso dice Pedro en primera de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, o sea, la enseñanza correcta, la enseñanza pura. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la etapa de un niño? Los primeros rudimentos de un convertido. Bueno, pues lo dice Hebreos 6 del 1 al 2. Por tanto, dejad ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Noten, ¿cuáles son las primeras cosas que debemos de enseñarle a un discípulo? El arrepentimiento, el señorío de Cristo, la nueva forma de vivir, el bautismo en agua, el negarse a sí mismo, el tomar la cruz y estar dispuesto a sufrir los desprecios y avatares de la vida y creer en la resurrección y en la fe. Estas son las primeras cosas que debemos de enseñarle a un nuevo convertido. Son los primeros pasos en la vida cristiana. ¿Cuál es el peligro de un niño en lo espiritual? Ser un niño espiritual. Bueno, ser un neófito. O sea, la palabra neófito es ignorante de la palabra. ¿Por qué? Porque puede ser engañado. Es ahí que necesita más protección al inicio de su vida cristiana. Porque al no haber madurado fácilmente puede ser confundido o atacado por el maligno o caer en doctrinas erróneas. Por eso Pablo enfatiza en el capítulo 3, versículo 6 de primera de Timoteo, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, o sea, caiga en error y en disparates. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, habla de la diferencia entre un niño y un adulto, espiritualmente hablando, por supuesto. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora describe la característica de un carnal o de un niño. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Ahí está la característica del niño. Es celoso, le gusta la contienda, la disensión, no soporta la presión, es caprichoso, terco, tiene mucho egoísmo. De manera que Pablo describe la inmadurez con la característica de la niñez. Por eso es que la formación del discipulado no es solamente el conocimiento, sino la formación del carácter. ¿Qué es lo más difícil de formar en un ser humano? El carácter, la disciplina, el dominio propio. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.
¿Cómo alcanzar esto? Mediante el conocimiento del dominio propio. Al dominio propio hay que aprender la paciencia y la paciencia la piedad. El carácter se forma a través de las marcas también llamadas hábitos o cualidades peculiares que se imprimen en una persona. El carácter cristiano se forma cuando se graba en el corazón del individuo la conducta de Cristo. Es en el hogar que se enseñan los hábitos de disciplina y corrección. Esto es producto de una formación impartida por un maestro y no por muchos maestros. ¿Cómo sabemos que hemos alcanzado madurez? Cuando desarrollamos la capacidad del discernimiento. Ahí está. Discernimiento bíblico. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es el conocimiento de la palabra, la formación del carácter, la que nos va a dar la capacidad de alcanzar la madurez. Y se es maduro cuando se puede discernir entre el bien y el mal, entre lo recto y lo incorrecto. Por eso 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son loscura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El discernimiento espiritual es el producto de la madurez espiritual, el desarrollo de los sentidos en la palabra. La crisis más grande que enfrenta la iglesia de hoy es la falta de discernimiento bíblico. Por eso hay tantas doctrinas raras que se han infiltrado. La ausencia del discernimiento es el caldo de cultivo para que se proliferen enseñanzas falsas y toda clase de desviaciones en el cuerpo de Cristo. Unos 750 años de Cristo, el profeta Oseas escribió, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El crecimiento es producto de la unidad de miembro con miembro. Para crecer se requieren dos factores. El primero, tener un maestro o padre espiritual al cual sujetarme para que me enseñe. Y es bíblico. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años, o sea, nodriza en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. O sea, Pablo fue el que le enseñó. Y en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y fíjense a Filemón, del 1 al 17, Pablo usa dos palabras muy típicas de lo que es la paternidad espiritual en la formación del discípulo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, lo gané, lo parí, lo traje a Cristo en mis prisiones. Si me tiene por compañero, recibidle como a mí mismo. Y el segundo elemento de formación del carácter es estar sujeto dentro del cuerpo, el cual es la iglesia. ¿Sí? 1 Corintios 12, del 11 en adelante, describe muy bien qué es un cuerpo. Un cuerpo es una unidad de miembros unidos entre sí para ayudarse mutuamente. Por eso dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayuda mutuamente para ir edificándose y dar el crecimiento. Algo muy importante, no puede haber crecimiento aislado. La iglesia no es una carnicería, es un conjunto de miembros, no todos a una cabeza, sino uno con otros. Por eso analicemos qué es Colosenses 2:16, y uniéndose entre sí a la cabeza, en virtud del cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos,
crece en el crecimiento que da Dios. Coyuntura, unidad. Ligamento, el amor, lo que nos sostiene. El ligamento sostiene las dos partes diferentes del cuerpo para que trabajen en armonía. Este es el principio bíblico de la unidad de miembro con miembro. Así se obtiene la nutrición, la ayuda mutua, la corrección, la exhortación, la protección, el crecimiento espiritual y la ubicación funcional dentro del cuerpo. Note la palabra coyuntura y ligamento, que establece los principios que nos vinculan unos con otros. De manera que todo el cuerpo crece, porque el concepto de cuerpo es el concepto de crecimiento. De manera que si la iglesia es un cuerpo, es funcional, no estático. En la iglesia todo tiene que crecer si es un cuerpo. Tenemos que crecer en gracia, en el conocimiento de la palabra. Tenemos que crecer en números porque tenemos que hacer la obra de evangelista. Tenemos que crecer en madurez, que es equivalente a conocimiento y discernimiento. Tenemos que crecer en funciones, desempeñando aquella función de acuerdo a mi capacidad y mi talento. Y tenemos que crecer en los ministerios. No hay un ministerio fijo de que soy pastor o soy evangelista. No, eres llamado a servir. Y al servir, tus funciones pueden variar según la necesidad. No debe existir en la iglesia el fenómeno de crecer sin ayuda. Esto es imposible. Una pierna cortada de un cuerpo no crece, se pudre. Y no podemos crecer sin cobertura. No debe existir en la iglesia hermanos enanos o estacionarios. La meta es crecer mutuamente unos con otros hasta alcanzar la imagen de Jesucristo. Este es el principio bíblico. Una iglesia que crece en armonía. Todos crecemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos al conocimiento pleno y perfecto. Hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, hermanos, el discipulado no es una clasecita. Es una formación, es una relación, es un moldear el carácter, es sentirme identificado unos con otros, porque como dice la palabra, aunque somos muchos miembros, en realidad somos un solo cuerpo. Hemos analizado el concepto de iglesia como cuerpo de Cristo. Hemos analizado cómo debemos crecer espiritualmente y lo importante que es el factor de sujeción y de relación. Espero que saquemos provecho de esta enseñanza y la pongamos por práctica en nuestra vida. Dios nos ayude. Cualquier información o pregunta o consulta puede escribirme a mi correo electrónico mariofumero@hotmail.com. Siempre esperamos su apoyo y sus oraciones a nuestro ministerio. Y si quiere encontrar todo este material y otros más sobre enseñanza, puede buscarlo en YouTube a través de Mario Fumero o en mi página web www.contralaapostasia.com. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y podamos crecer a la estatura de Jesucristo, lentamente y con capacidad, no solamente de crecer yo, sino ayudar a otros para que también crezcan en Cristo. Dios les bendiga.